España, Boletín Oficial del Estado, viernes 19 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en un boletín que es un verdadero reflejo de las tensiones y, bueno, de las prioridades del país. Por un lado vemos un gran impulso a la transición ecológica, pero, ojo, con contradicciones sorprendentes. Por otro, se materializan acuerdos económicos clave como esa financiación millonaria para Rodalis en Cataluña. Y luego bajaremos al terreno de lo personal, desde la letra pequeña que decide si apruebas una oposición hasta la batalla legal por un piso turístico en un bajo comercial. Empecemos por algo que cruza dos mundos que no siempre van de la mano, cultura y ecología. Se aprueba la creación de la primera Bienal Climática, en Avilés, para 2026, con una subvención directa. La idea es usar el arte para hablar del cambio climático. Suena bien, pero bueno, es algo más que un gesto simbólico. Una estrategia de lo que se conoce como poder blando. Poder blando. Sí. O sea, el Estado no solo quiere imponer la transición ecológica con leyes y multas, busca un cambio cultural más profundo. La idea es que la gente no vea la sostenibilidad como una obligación, sino como parte de su identidad cultural. Por eso se financian exposiciones, talleres, residencias artísticas. Quieren que el debate sobre el clima salga de los despachos de los ingenieros y llegue a las calles, a los museos. Entiendo. Es como intentar que la transición verde sea atractiva, no solo necesaria. Pero me pregunto si no hay un riesgo de que se convierta en una especie de greenwashing cultural. Mucho arte y mucha charla, pero sin impacto real en las políticas que de verdad importan. El riesgo siempre existe, claro. De hecho, el propio BOE justifica esta subvención directa aludiendo a la competencia exclusiva del Estado en legislación medioambiental y a su deber de servicio a la cultura. Es su forma de decir, esto es parte de nuestra estrategia oficial. Pero su efectividad, pues, dependerá de si se conecta con acciones reales. Y curiosamente, el mismo boletín nos muestra la cara más dura, más financiera de esa estrategia. De acuerdo. Del poder blando pasamos a la maquinaria financiera. Hablemos de este Fondo de Sostenibilidad Ambiental, el FESCO2. Se regulan las actuaciones para reducir emisiones. ¿Cómo funciona esto en la práctica? ¿Es dinero para las empresas? Exactamente. El mecanismo es, en esencia, es ponerle un precio al carbono que se deja de emitir. El fondo puede comprar créditos de carbono a una empresa que ha reducido sus emisiones o darle una subvención directa. Pero aquí viene lo fascinante y el gran desafío de toda la economía verde: la medición. Ah, La norma dice que la reducción de CO2 debe ser real y medible y calculada con metodologías aprobadas por un consejo rector. ahí quería llegar. Real y medible suena a que hay mucha letra pequeña y potencial para, digamos, contabilidad creativa. ¿No hay peligro de que las empresas encuentren la manera de jugar con los números para cobrar por reducciones que no son tan efectivas? Absolutamente. Ese es el debate central sobre los mercados de carbono a nivel mundial. Lo que esta regulación intenta es crear un sistema de verificación robusto para evitarlo, claro. Se busca convertir un bien intangible, o sea, no contaminar, en un activo financiero que sea fiable y verificable. Lo que esto revela es el intento del Estado de mercantilizar la descarbonización. Se crea un mercado donde no contaminar se convierte en un producto. Entiendo. El gran debate aquí es si estos mercados realmente impulsan la innovación o si, se convierten en una forma de que las grandes empresas compren su indulgencia climática sin cambiar sus modelos de raíz. Espera, entonces el mismo BOE, que impulsa la cultura climática y financia la reducción de emisiones, es el que le pone freno a un proyecto de energía verde. Porque encontramos una declaración de impacto ambiental totalmente desfavorable para el proyecto de planta eólica Florín en Zaragoza. Un parque de más de 100 megavatios. Esto parece una contradicción en toda regla, ¿no? Choca, ¿verdad? Pero en el fondo tiene todo el sentido en el mundo y nos muestra la complejidad real de la transición. No es tan simple como renovables sí, fósiles no. Claro. La razón del rechazo es un impacto severísimo sobre la fauna. El informe es demoledor, la verdad. ¿Ah, sí? Sí, la zona ya está saturada de parques eólicos y este nuevo proyecto estaría, en plena ruta de colisión con especies protegidas. ¿Y de qué especies estamos hablando? Porque supongo que no es un problema menor si tumba un proyecto de esta envergadura. Para nada. El informe destaca una mortalidad muy alta de aves rapaces. Hablamos del cernícalo primilla, el águila perdicera, el buitre leonado. Vaya. La zona es un corredor ecológico vital para ellas, una de sus autopistas aéreas, por así decirlo.
Los promotores propusieron medidas, pero la evaluación concluye que no son garantía suficiente. Es el ejemplo perfecto del conflicto entre dos bienes a proteger: el clima global y la biodiversidad local. Entiendo. No se puede salvar el planeta a costa de destruir el ecosistema de tu vecino. Es una tensión que vamos a ver cada vez más. Y esta tensión entre desarrollo y protección se refleja también en cómo el Estado gestiona sus recursos en otros ámbitos. Por ejemplo, infraestructuras. El boletín de hoy trae una inyección económica muy significativa para el servicio de Rodalies en Cataluña. Así es, se publica un Real Decreto que concede una subvención directa a la Generalitat. Pero lo importante no es solo el dinero, sino de dónde viene y lo que significa. A ver, La subvención cubre las cantidades que el Estado debía por los planes de acción para mejorar el servicio entre 2016 y 2023. Es, en cierto modo, ponerse al día con una deuda histórica de inversión. pero esto no es solo una transferencia técnica de dinero, ¿verdad? Conociendo el contexto, tiene que haber un trasfondo político importante. Desde luego. Sobre todo porque se pacta en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales. Claro, no es un simple pago, es el resultado de una negociación política de alto nivel. Refleja la complejísima arquitectura de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. El dinero va del Estado a la Generalitat, pero ésta tiene la obligación de transferirlo íntegramente al operador, que es Renfe Viajeros. Es un movimiento a tres bandas. Exacto. Y materializa un acuerdo político. Para el Gobierno central es una forma de demostrar compromiso con Cataluña y para la Generalitat es una victoria. Es política pura, vamos, envuelta en lenguaje administrativo. Y esta actividad del Estado no se queda solo dentro de nuestras fronteras. También se publica un convenio internacional con Bolivia. Entrará en vigor en enero de 2026. Aunque el texto es bastante escueto en detalles, me da curiosidad. Sí, y es un buen punto, porque a menudo pasamos por alto estas publicaciones. Aunque no se detalle el contenido, el hecho de que lo firmen los ministros de Interior de ambos países nos da muchas pistas. A ver, ilústranos. Cuando dos ministerios de Interior firman un convenio así, ¿de qué suelen hablar? ¿Lucha contra el narcotráfico? ¿Gestión de fronteras? Típicamente de todo eso. Suelen ser acuerdos marco para la colaboración en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia organizada. Lo que imaginaba. También pueden incluir cooperación en seguridad ciudadana, formación de policías o gestión de flujos migratorios. Formalizarlo en el BOE le da rango de ley y obliga a ambos estados. Es la diplomacia silenciosa que permite que la cooperación policial funcione en el día a día. Es interesante ver cómo el Estado opera en tantas capas a la vez. El mismo día se oficializa un tratado con un país de otro continente y al mismo tiempo convenios mucho más locales. Exacto. Hoy mismo también se publican otros. Uno es entre el Ministerio de Defensa y la Politécnica de Madrid para formación en información geoespacial. Suena muy técnico. ¿Y lo es? Es clave para la inteligencia militar y civil. Y otro entre Interior y el Gobierno de Aragón para adscribir una unidad de la Policía Nacional a la comunidad. Muestra esa simultaneidad. El Estado negocia a nivel internacional, colabora con la Universidad para Tecnología y coordina la seguridad a nivel autonómico. Todo a la vez. Vale. Y de la macropolítica internacional y los grandes acuerdos, el BOE nos baja de golpe a la realidad más directa del ciudadano. Vamos al grano. Todo esto, ¿cómo nos afecta en el día a día? Por ejemplo, a alguien que se está preparando unas oposiciones. Pues le afecta. Y mucho. En una convocatoria que se publica hoy encontramos detalles muy reveladores sobre cómo se diseñan los exámenes. Por ejemplo, en el test, cada pregunta tiene 4 respuestas posibles. Si aciertas, sumas. Si la dejas en blanco, ni sumas ni restas. ¿Y si fallas? Pero si fallas, te penalizan. Cada error descuenta 1/3 del valor de un acierto. ¿Y esto qué busca exactamente? Filtrar a los que se la juegan y contestan al azar. Precisamente. Es un modelo conocido como corrección del azar. Es estándar en pruebas de alto nivel. No solo mide lo que sabes, sino cómo gestionas la incertidumbre. Te obliga a ser estratégico. Exacto. Si dudas entre dos, quizás te arriesgas. Si no tienes ni idea, mejor dejarla en blanco. Mide la seguridad del candidato, no solo su memoria. Es un filtro psicológico, además de uno de conocimiento. Y también se habla mucho de garantizar la igualdad de oportunidades. Se insiste en que los exámenes se corregirán sin conocer la identidad de los aspirantes, el anonimato. Sí, y es un pilar fundamental del sistema. Pero las medidas van más allá. Se detallan exenciones en las tasas para familias numerosas. Ah, sí. Del 100% para categoría especial, 50% para general o para personas que lleven un tiempo en paro. Son medidas de acción positiva.
Parece que se intenta hilar muy fino para que el sistema sea lo más justo posible, pero ¿es suficiente? Esa es la gran pregunta. El sistema intenta equilibrar dos principios que a veces chocan, el de mérito y capacidad y el de inclusión social. Por ejemplo, se regula el acceso para personas con discapacidad, que pueden pedir adaptaciones de tiempo y medios. Claro. Pueden elegir si compiten en el cupo general o en el de reserva. Son ajustes que buscan nivelar el punto de partida. El debate de fondo es si estas medidas son suficientes para corregir las desigualdades de origen. Y de un tema que afecta a miles de opositores, pasamos a un conflicto que podría afectar a cualquiera, el tema de los pisos turísticos. Hay una resolución sobre un caso en Baracaldo que es un verdadero laberinto legal. Es un caso fascinante y muy representativo de los conflictos urbanos de hoy en día. A ver, te pongo en situación. Vale. Un propietario compra un local comercial a pie de calle, invierte un dineral en reformarlo y consigue todos los permisos del ayuntamiento para convertirlo legalmente en una vivienda. Su plan: alquiler turístico. Hasta aquí todo parece correcto. ¿Dónde está el problema? El problema está en los estatutos de la comunidad de vecinos. Ah, Redactados, fíjate, en 2013, mucho antes de que ese local fuera una vivienda, y prohíben expresamente el uso de las viviendas para actividades económicas como el alquiler turístico. o sea que cuando va al registro de la propiedad, Exacto. El registrador le deniega la inscripción de la vivienda para ese uso basándose en esa prohibición. es el clásico problema. Te gastas tus ahorros, cumples con el ayuntamiento y de repente la comunidad de vecinos te frena en seco. ¿Qué argumenta el propietario? Argumenta varias cosas muy lógicas. Primero, que esa norma se pensó para las viviendas originales del edificio, las de los pisos, para proteger la convivencia. Su propiedad, dice, es un antiguo local con acceso directo desde la calle. No comparte portal ni ascensor, no molesta a nadie. Tiene sentido. Segundo, y esto es clave, el asunto ya está en los tribunales. Esto introduce un concepto legal llamado litispendencia. ¿Qué es eso? Que hay un pleito pendiente. El propietario alega que el registrador no debería tomar una decisión que podría contradecir lo que un juez decida más adelante. O sea, un choque frontal entre la normativa urbanística, la ley de propiedad horizontal y las nuevas realidades del mercado. Exactamente. Este caso es una fotografía perfecta de cómo unas normas pensadas para una realidad estática, la del edificio tradicional, se quedan cortas. Ilustra la tensión entre el derecho a la propiedad individual y el de la comunidad a establecer sus propias reglas. Y miles de comunidades en toda España se enfrentan a dilemas parecidos. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el conjunto del boletín de hoy, ¿qué panorama nos dibuja? Es bastante abrumador. Lo es. En un solo día, el Boletín Oficial nos muestra al Estado impulsando la cultura climática con una Bienal de Arte y a la vez frenando un parque eólico gigante por su impacto en las aves. Increíble. Vemos cómo formaliza acuerdos económicos millonarios con Cataluña, fruto de años de tensión política, y simultáneamente regula hasta el más mínimo detalle de cómo penalizar un error en un examen de oposición. O cómo resolver un conflicto vecinal por un piso turístico en Baracaldo. Exacto. Lo que se desprende es una sensación de complejidad casi manejable. Yo lo llamaría la gestión de la tensión constante. Lo que vemos no es un Estado monolítico que actúa en una sola dirección. Es más bien un campo de batalla donde se negocian los equilibrios de la sociedad. ¿A qué te refieres? A la tensión entre fomentar nuevas industrias y proteger el medio ambiente. La tensión entre las competencias del gobierno central y las de las autonomías. Y la tensión entre el derecho de propiedad de un individuo y las normas de una comunidad. El BOE es el ring donde se libran esos combates. Y para reflexionar, nos deja una pregunta en el aire que me parece crucial. Con la creciente complejidad de los retos que tenemos, desde una crisis climática que exige acciones urgentes hasta modelos de negocio que cambian a la velocidad de la luz, ¿son los actuales procesos administrativos, estas largas tramitaciones, estos rígidos temarios de oposición, estas normativas que tardan años en adaptarse, lo suficientemente ágiles para dar las respuestas que la sociedad necesita a tiempo?